Ah, sí, qué bien, Félix. Sí, su evidencia estaba el desarrollo en punto. Cuando el desarrollo está bien, el horneado está en su punto, la corteza alrededor se ve finito. No hay Claro. costras, huecos, se ve fino, parejo, se ve. Cuando está en su No, punto. Cuando, profesor, disculpe que lo interrumpa. Lo único complicado es que demora un poco para levantar, ¿no? Como se dice, ¿no? elevar, Eh, sí. elevarse será por el integral, ¿no? Entonces ahí tenemos que echarle un punto más de 2, 3 puntos más de levadura para que le ayude a levantar más rápido. Pero el integral Ah, siempre es así, ¿no? Demora bastante en levantar. ah, el integral. Sí, el pan integral lleva, como por el mismo hecho de que lleva harina integral, tiene poco gluten, entonces tiene poca fuerza en la corteza para soportar la acción de la levadura. Si le damos más fuerza, va a elevar rápido. Muy bien, ahí está su punto gluten que está demostrando Félix. Claro, para llegar a obtener el punto gluten toma un poco de tiempo, porque no es puro harina, es con ajo hecho, harina integral, es con cáscaras, y eso toma tiempo. Darle más levadura, un porcentaje más y también mejorador. Mejorarle la corteza para que no se rompa tan fácilmente y se mantenga la fuerza en la corteza y siga elevando, elevando. Eso sería nuestro eh, producto de nuestra experiencia, algo nuevo que aprendemos con Ah, realizando, teniendo errores, equivocándonos, viendo las dificultades que hemos pasado, podemos concluir en algo, como dice Félix, aumentarle un punto o un porcentaje más de levadura y como también mejorador. ¿Está bien, Félix? Buen comentario. pero también puede ser, si tuviéramos sobremasa, mucho mejor, profesor, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Si tienen sobremasa, es importante para ayudar a tener Claro, fuerza a la levadura. y Ajá, mejor sale todavía. ajá. Le da mejor. Y agregarle, como siempre le digo, cuando trabajan con sobremasa, agregarle azúcar. Azúcar, Claro, porque la sobremasa es fermento, es ácido, le quita el azúcar, le disminuye, le blanquea el pan. Eh, de 10% que le incorporaste el azúcar, baja a 7%, 3% se lo come el ácido. Por eso es claro. aumentarle siempre, si le va a echar 10%, echarle 13%. Si le va a echar 20%, echarle 23%, 3% más. Ese es Profesor, pero el. cuando es masa fresca, fresca que ha terminado de algún pan que has hecho, es necesario Ah, echarle más azúcar, cuando es masa porque fresca, es masa dulce que a veces te sobra, ¿no? si Creo que no es sobra masa necesario, dulce, claro. Cuando es masa dulce ya no es necesario no es agregar necesario, azúcar. Eh, claro, si esa masa dulce pasó 3 horas a más, ya fermentó, ya bajó su claro, azúcar, su nivel de azúcar. Ahí sí le agrega claro, porque ya bajó su azúcar. Si es fresca, del momento, recién pasó 1 hora, 2 horas, sobró esa masa, se le añade para que claro, ayude a claro, fermentar. Sí, claro. así es. Muy bien, allí tenemos a nuestro compañero Andrés Tizama, que también se incorpora a nuestra aula. Hay que darle la bienvenida. Tenemos ahí en el audio a nuestro delegado Félix, quien está presentando allí por pantalla su elaboración del producto. Bienvenido Andrés a la Ventura. Sí, parece que Andrés aún no activa su micrófono, todavía no activa su micrófono. Recién se está incorporando, entonces hay que comprenderlo. Poco a poco, cuando activa su micrófono, vamos a conversar con él. Quizás está tratando de conectarse. Él tenía mucha intención de ya empezar la práctica al principio, pero en realidad la programación de la institución empezaba con teoría, ¿no? Con gestión. Por esa razón, tuvo dificultades de incorporarse. Ahora que estamos en práctica ya
quiere trabajar. Como ya todavía falta conectar su audio, el micrófono, vamos a darle tiempo. Muy bien, excelente envoltura de su pan de molde, Félix. Así se enrolla, parejo de canto a canto, para que pueda elevar a la misma altura de extremo a extremo. Allí también una pequeña observación. La última parte de la capa trata que sea delgado, traten de que sea delgado para que no se note ese enrollado, para que no se note ese enrollado. Que sea más delgado, que se pierda y no se va a notar, y va a ser mucho mejor, no se va a notar el enrollado. Pero en conclusión resultó bien su pan Félix. A ver, Profesor, ahora es con vamos. mole de queque inglesa. En molde de cake inglés. Sí, el Sí, molde profesor. puede ser. El molde sí puede ser cake inglés. Lo que me refiero es a la masa. A Cuando la tratan de masa. enrollar, enróllenlo la última capa, que no se note, que se pierda. Sí, sí, se No se pierde, se note. pierde. Ajá, ajá. Sí. Ya, allí estamos con nuestra compañera Erika, quien aún no se encuentra también en el aula. Ya verá en la foto que vamos a enviar a los estudiantes presentes. Como ustedes saben, los estudiantes presentes en el aula Zoom tienen 5 puntos más a su favor. Así, si hayan llegado a acumular 15 puntos durante la sesión, con los 5 puntos, con estar presente en el Zoom, ya llegaron a 20. Eso es importante. La directora pide la sesión todo por Zoom. Pero yo, comprendiendo la dificultad de ustedes, solo me conecto por 1 hora, 2 horas, a veces menos, como ustedes saben. Confío en la responsabilidad de ustedes en enviarme las evidencias, así como en este momento estamos hablando con Félix, sus evidencias ya presentado, todo por pantalla, por cámara que estamos compartiendo. Igualmente de Erika, ahí está su punto gluten de su masa, aún le falta un poco. Ajá, debe estar más finito, más fino el punto gluten. Aunque en masa integral es tosco por el mismo afrecho, por las mismas cáscaras de trigo, es un poco tosco. Así es el punto gluten. Cuando no se rompe, se mantiene firme la textura, la liga del pan. Muy bien, ahí está ya enrollado. Parece que ya he echado caramelina. Está enrollado de canto a canto, extremo a extremo. Ahí va a desarrollar, va a fermentar. Muy bien. Muy bien, ahí está, ven, como ven, de pan de Félix. Ahí está, se nota, ahí está el enrollado, la costura se nota todavía al final, aunque no se debe notar. Allí, esa costura no se debe notar, Félix, para la próxima, ahí y allí, ahí. Debe estar parejito, así como el centro de extremo a extremo. Pero en términos generales está perfecto. Mire, elevó bien, tiene los afrechos en la parte superior, tiene buen color, buen volumen, un pan de primera, claro. Muy bien, Félix, muy bien. Ahí está en Félix, en el centro le pone el pan de molde. Y a los extremos todos sus procesos. Ahí está el missing place, el inicio, luego la masa, ahí arriba el enrollado, luego cuando el enrollado está en molde, no, primero, después ¿cómo es acá? Debe ser en orden. Acá también hay una corrección que podemos hacer. Primero debe estar los insumos, luego acá está de los ángulos,
los ángulos, el ángulo contrario, el punto gluten de la masa. Luego el enrollado, el otro ángulo. El otro ángulo ya está cuando está enrollado, cuando ya está enrollado. Luego le coloca el pan de molde, al molde, lo ubica al molde, lo introduce al molde. Luego ya fermentó y horneó. Ahí acaba de mostrarlo, lo está mostrando y al final el producto sobre el molde, en el centro. Muy bien, ese debe ser notorio. Así, a su creatividad, a ordenar muy bien. Ahí tenemos también a Rigoberto, que también demuestra responsabilidad en su trabajo, que comunica. Eso es importante. Es importante, eso es lo que va en WhatsApp a rescatar la directora. La comunicación, eh, la interacción de los estudiantes que están en el grupo. Muy bien, allí tenemos su punto gluten, la masa en punto gluten. Ahí está bien, ya le falta un poco, creo, para que se forme el punto gluten. Ahí está estirando, creo. Ahí está ya la masa. Ahí él lo ha preparado en un queque, en molde de queque. Claro, también puede ser una forma creativa. Ahora, hoy en día, a falta de una herramienta, hay que ingeniarnos en qué hacerlo. Él se ha ingeniado a hacerlo en un queque con hueco, en molde de queque con hueco de forma redondo. Ahí va a tener que cortarlo en forma concéntrica. Ahí está como un bizcocho, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero es un pan de molde, hecho en molde, el molde redondo. Muy bien. Lo importante es elaborar el pan de molde, que esto no sea nutritivo para nuestro organismo por tener alto contenido de fibra, digerible para nuestro organismo. Hoy en día hay que alimentarnos de pan de integral, panes sucedáneos que nos favorezca la digestión en nuestro organismo. Muy bien, también envió su ficha de costos. Cada uno, el precio, obteniendo el precio a 6 soles 50. Muy bien, es un precio promedio, es un precio del mercado, a ese precio están ofreciendo en el mercado. Muy bien, allí también tenemos creo que de Rocío, de Jenny Rocío. Lo ha cubierto con avena, con avena. Ajá, envió, compartió hoy día. Es que le adora mucho, le he hecho mucha caramelina. Está un poco oscuro. Muy bien. Bien, esperamos que así hayan compartido sus evidencias. Creo que de Gisela no la hemos visto, por ahí debe estar más atrás. Muy bien, excelente. Ahí está su ficha de trabajo. Ahora nos toca elaborar el pan de maíz. El pan de maíz saludable también para nuestro organismo, que vamos a elaborar con una mínima cantidad de 200 gramos de harina panadera. Sumado a ello, 50 gramos de harina de maíz. 200 más 50 son 250. Y 20 gramos más, vamos a reservar 20 gramos más de harina de maíz para espolvorear. La corteza del pan de maíz lo vamos a espolvorear con harina de maíz para que se vea amarillenta. Este pan no se barniza, no se pinta, no se barniza. Se espolvorea con harina de maíz. El mejorador va a ser el 3%, porque la harina de maíz es una harina que no tiene gluten. No es como la harina de trigo que al mezclarse con agua se forma una goma. En cambio, con la harina de maíz, al mezclarlo con agua, estiras y se rompe. No hay nada de goma. Esa goma es el gluten. Por esa razón vamos a incorporar 3% de mejorador. Incluso redondeamos a 8 gramos, incluso a 9 gramos puede ser, a 9 gramos. Como está diciendo Félix antes, debemos añadirle un punto más un porcentaje más de levadura y de mejorador.
para darle más fuerza, mejorarle la masa. Sal va a ser 3%, redondeado. Normalmente es 1%. 250 gramos. Se extraen los 1% es 2.5 gramos. Pero redondeando será 3 gramos. Bienvenida Linda. ¿Con qué nombre está en el grupo? Linda Giore. Bien, Andrés aún no activa su micrófono. Muy bien. Tenemos azúcar. Vamos a incorporar. Hoy día vamos a incorporar para los hornos que tengan buena calefacción. Hornos eléctricos que ustedes tienen o hornos semi-industriales. Creo que tiene Félix un buen horno. Le incorpora azúcar 35 gramos. Y para hornos con baja calefacción, como en el caso de Rigoberto, algunos estudiantes que tienen horno de baja calefacción, se quema muy bajo. Allí le agregamos más azúcar, más porcentaje, 50 gramos, o sea, 20% con relación a 250 gramos. 20% de azúcar para que pueda dorar. Para que pueda dorar. Manteca, vamos a incorporar 35 gramos. Casi 14%. 10% sería 225 gramos. 15% sería 37.5 gramos, pero vamos a incorporarlo menos, casi 14%, el 35 gramos nada más. Eso les digo porque nuestras balanzas a veces no marcan con exactitud, marcan números redondeados, números redondos. 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos. Números pequeños no lo marca bien. Estamos trabajando con la mínima cantidad, pues. Estamos trabajando con 250 gramos, una pequeña cantidad. Los porcentajes son mínimos. Vamos a incorporar entonces manteca, 35 gramos. Levadura fresca. Profe, Ahí vamos a hacer una aclaración. La levadura seca es 5 gramos y la levadura fresca es 12 a 15 gramos. Sí, estaba preguntando, creo, Rigoberto. Félix. Félix, no, quería que aclare eso de la levadura, pero ya lo Voy corrigió a usted. corregir, Sí, correcto. voy a compartirlo ahí. La fresca, echemos 12 gramos. Hasta 15 gramos pueden incorporar. Es manejable. Como es poca cantidad, si vemos que ya está, ya duplicó el volumen, ya listamos, viendo cómo está la corteza. La corteza debe estar firme, creciendo bien, con fuerza, y el horno va a completar su tamaño. Y la levadura seca, vamos a echar 5 gramos nada más, 2% con relación a la cantidad de harina, 2%. Va a ser controlable. Agua, 120 mililitros más 5 mililitros. 120 porque vamos a incorporar un huevo. Si el agua es 120 mililitros, el huevo es 50 mililitros, 120 más 50 sería 170 mililitros. Ahí se va a soltar la masa. Y si es necesario, añadimos 5 mililitros más. Ya conociendo la masa, ustedes ya están conociendo la masa ya, más o menos ya están conociendo, ¿no? Que no sea tan suelta ni tan seca, que sea manejable, para que pueda crecer la masa, para que pueda elevar su volumen. Profesor, ¿solo la clara se le va a echar? Primero prueben solo con clara, porque este pan no vamos a barnizar. Cuando se trata de barnizar, podemos reservar la yema. Para que no se les vuelva aguado, primero incorpóranle solo la clara. La clara, cuando la masa sigue seco, aún necesita más agua, pide más agua, le incorporan la yema también, porque la yema ya no vamos a necesitar hoy día para barnizar. Este pan no se barniza. Su característica de este pan en ningún lugar lo van a ver pintado, no van a ver. En las panaderías piden pan de maíz, le venden sin barnizar, sin pintar, así como está, como ven en la foto.
Así le van. Entonces, como no van a necesitar la yema, lo incorporan también. No se le va a pasar. Los 120 más el huevo que pesa 50, 60 gramos, sería pues 170, 180 mililitros de agua, de líquido. No se le va a soltar la masa. Si en caso se le va a soltar, añadirle harina un poquito, si se vuelve líquido. A veces por la marca de la harina, algunas harinas con poca agua se vuelve suelto. Algunas harinas, con la cantidad de agua que estamos incorporando, sigue seco y necesita más agua. No hay que agregar de golpes, agregar por cucharaditas, poco en poco, tomando el punto ideal, calculando el punto ideal de la masa. Del punto líquido, que no sea suelto ni tan seco. Y luego, harina de maíz, van a reservar 30 gramos para cubrir encima. Después de hacer el pan, se cubre de harina de maíz para que quede amarillento y hacer los cortes característicos de una espiga en forma cuadriculada, en forma romboide. Ahora voy a enviar las formas, las figuras por video para que ustedes hagan el modelo que les voy enviando. El peso, tamaño y relleno y la presentación depende también a la creatividad de cada uno de ustedes van a elaborar. Hay diferentes formas de hacer pan de maíz al modelo que uno desea. Siempre, como en toda elaboración de pan, verificar y pesar los ingredientes. Incorporar al amasador las harinas o al bol las harinas y el mejorador. Diluir la levadura con la mitad del líquido total. Y la otra mitad, diluir la sal, el azúcar, esencia. Si desean, pueden incorporar la esencia de vainilla, pero no es necesario. No es necesario. Como este es pan de maíz, debe tener aroma a harina de maíz, a pan de maíz. Debe tener aroma al maíz. A la esencia, en este caso, vamos a obviar. No está en los insumos. Por alto, vamos a obviar la esencia. No es necesario porque es pan de maíz. Luego, mezclar y amasar conjuntamente a velocidad media hasta formar un bloque. Una vez que han formado un bloque, calculamos la densidad del agua. Si falta, le añadimos por cucharadas. Si se nos pasó, agregamos harina, también pequeñas cantidades de 15 gramos, 20 gramos, calculando el punto ideal que sea manejable. A la hora de sobar, a la hora de frotar, que se deja manejar, se deja manipular. Y luego ya amasan a velocidad alta hasta obtener el punto gluten. Una vez que tuvieron el punto del agua, lograron el punto del agua, amasan a fuerza para, como sacar punch, amasan para obtener el punto gluten. Luego llevar a la mesa de trabajo donde pesaremos 35 gramos aproximadamente cada uno. Embolar y formar, colocar en los moldes engrasados. En caso de que este tipo de pan también pueden hacer en molde, pero por lo general en las panaderías lo venden por unidades pequeñas. No se venden en moldes, pero si desean lo pueden hacer en moldes pequeños. Ya es a criterio de cada uno. Por hoy día vamos a hacer en unidades de diferentes formas. Fermentar hasta que triplique el volumen inicial. Fermentar hasta que triplique el volumen inicial. Allí también una aclaración. Antes que triplique, decía hasta que triplique, antes que triplique. Cuando triplicó, ya está, el pan ya está a punto de pasarse ya. Un simple movimiento se encoge, o sea, se baja, se desinfla. Cuando está triple, la corteza está con la justa, está de que quiere
dejar escapar el aire, el CO2, el anhídrido carbónico que está dentro de la masa. La corteza está débil. Con un movimiento lo tocas, se desinfla. Entonces no esperemos que triplique. Antes que triplique, pero después que duplique, ya allí vamos viendo. Ya está, porque este en horno va a completar su volumen triple. En el horno ya va a completar su volumen triple. Luego hornearemos en horno. Hornearemos en horno. Para hornos de buena calefacción vamos a hornear en 15 minutos. Y vamos a corregir acá. 15 minutos a 20 minutos. Es 45 a 60 es cuando es en molde, pero en este caso, como es panes chicos, vamos a hornear a 15 a 20 minutos nada más, a temperatura de 170 gramos a 180 grados centígrados. De 170 a 180 grados centígrados, dependiendo de la calefacción del horno. Siempre rotando, hay partes del horno que quema más. Ese sector ir rotando, no se vayan a quemar la mano con guante, utilizando guante van rotando. Después de los 10, 15 minutos, cuando ya tomó dureza la corteza, sino antes se puede bajar. Está débil la corteza, pues. Hornear por espacio de 15 a 20 minutos en horno de cocina a gas, rotando cada 10 minutos, rotando. Extraer el horno y enfriar y destapar. Si se trata de molde, si en caso no, vamos a hornear. No es necesario destapar del molde. Muy bien. Allí estamos haciendo las aclaraciones. Bien, entonces los modelos pueden ser así como están observando. Puede ser en forma de guantes. Puede ser en forma de espiral, forma de espiga, forma redonda, con sus cortes diagonales o con sus cortes transversales. Eso vamos a observar en los videos que voy a enviar. Entonces, ¿cómo están? ¿Todos tienen sus materiales listos? Ahí tenemos. A ver, hornear por 15 a 20 minutos en horno de cocina a gas o en hornos eléctricos. En hornos eléctricos es más preciso la temperatura. Si tienen hornos eléctricos, van a estar atentos, no se le vaya a pasar, no se le vaya a quemar. Tiene buena calefacción los hornos eléctricos. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, ¿ya tienen listos sus materiales, Félix, Gisela, Andrés, Rigoberto? Sí, profesor. Muy bien, Félix. Entonces, listo con los materiales. Como hemos visto en sus evidencias de presentación del taller, 5 puntos, más los 5 puntos que ya se presentó en Zoom, ya van por 10 puntos. Félix ya va por 10 puntos. Isela aún está con 5 puntos por estar en Zoom, nada más, porque no han enviado sus evidencias de presentación de taller. Tienen que acostumbrarse a enviar sus evidencias de presentación de taller. Eso ve por grupo la directora. Nuestra directora se encuentra en grupo. Y ella observa qué estudiantes presentan sus talleres. Muy bien. Andrés aún no se conecta por micrófono, creo. Bien. Entonces, ahora en adelante vamos a pasar, estimadas y estimados. Atentos, un video corto. Es un video corto. Vamos a observar. Ahí están observando.
como 100 mililitros. Muy bien, del total de agua vamos a hacer las disoluciones. Del total de agua, una pequeña cantidad, como 20 mililitros para la levadura. Y la mayor cantidad, como 100 mililitros para sal de azúcar. Muy bien, vamos a disolver la sal y el azúcar con la mayor cantidad de agua y la levadura con la menor cantidad de agua. Mientras tanto, incorporamos al bol harina, 230 gramos, mejorador, 7.58 gramos. Estamos incorporando 3% debido a que la harina de maíz no tiene gluten. Por eso vamos a reforzar más esta harina con el mejorador. 3% de mejorador. 30 gramos de harina de maíz. 220 gramos de harina especial. Hacen un total de 250 gramos. Luego incorporamos el agua, sal y azúcar. Procedemos a mezclar. Una aclaración. Estamos incorporando 50 gramos de harina de maíz. Por esa razón aumentamos el mejorador a 3% debido a que la harina de maíz no tiene mejorador. Muy bien. Vamos a continuar. Una vez que ya tenemos la masa con la mayor parte del agua, incorporamos la levadura con el agua restante. Levadura. Bien, decía allí, estimados estudiantes, decía que incorporamos más porcentaje de mejorador debido a que la harina de maíz no tiene gluten. No tiene gluten. Usted cuando mezcla agua con la harina de maíz y estira, no se va a estirar, sino se va a romper. Eso quiere decir que no tiene gluten, no tiene goma. No tiene goma, no es gomoso. En cambio, la harina de trigo, usted mezcla harina de trigo con el agua, se forma goma, ¿verdad? Esa goma quiere decir que tiene gluten. Por esa razón, esta vez que trabajamos con harina de maíz, vamos a aumentar el mejorador hasta 7.5 o 8 gramos. Que sea más porcentaje de mejorador para mejorar la masa. Muy bien. Luego la materia grasa. La materia grasa va siempre al último porque esta materia la materia grasa se incorpora al último debido a que si le echamos al principio no permite reaccionar bien a la levadura. Eche último cuando la levadura ya entró en acción. Muy bien, estudiantes, una aclaración allí. Le decía que la levadura con la materia grasa, aunque no son contrarias, pero de alguna manera se contradicen en el sentido de que la levadura cierra, envuelve las capas de la materia grasa, envuelve a la levadura, permitiendo que no accione. Cierra, le envuelve para que no reaccione. Entonces, por eso no es bueno echar al principio, porque la levadura va a actuar desde un principio. Una vez que ingresa la levadura, agua, empieza a reaccionar, empieza a formar el anhidro carbónico, el gas para fermentar. Y si incorporamos al principio, la manteca o la materia grasa le va a cerrar, le va a envolver. No reacciones, mantente ahí, le va a sujetar, le va a poner quieto. Entonces, por eso se incorpora al último. Cuando la levadura ya se distribuyó en toda la masa, ahí recién se incorpora la materia grasa. Es lo que quise decir allí. Vamos a continuar.
le cierra, es algo relativo como la sal, le cierra la acción de la levadura. No lo quita la fuerza como la sal, pero solo lo cierra o lo retrasa el desarrollo. Por eso se incorpora último conjunto también, pero no antes, no primero. Muy bien, estimados estudiantes, han observado la elaboración de la masa. Ahora vamos a continuar. Si se le suelta, le regulan con la harina de maíz, puesto que esta masa es masa con tonalidad a la harina de maíz, color amarillo, debe ser amarillento. Ya está en punto. El punto líquido ya está. No está tan suelto ni ya seco. Ahora vamos a proceder a amasar hasta obtener el punto gluten. Como obtendremos el punto gluten frotando, sobando. Y para ello retiramos el bol. Muy bien, voy a explicar acerca del punto del agua. Amasar hasta obtener el punto. Ahí están observando que la masa es manejable hasta cierto punto, que no sea tan pegajoso al bol, ni tan seco, que se deje manejar, que sea flexible, que nos permita frotar o sobar para obtener el punto gluten. De esa manera, esa masa va a elevar al formar cualquier tipo de pan. Ahí está, así debe ser a ese punto. En la mesa ya vamos a frotar, así, ahí está. Así van a frotar hasta obtener el punto gluten. Es una evidencia clara así de lo que están logrando reconocer el punto gluten. Una vez que obtuvieron el punto gluten, ya proceden a pesar. Nuevamente voy a reiterar el punto gluten. Para que vea, ahí está. Ahí está sobre todo, Andrés debe estar atento allí al punto gluten. En toda la producción de elaboración de panes, estamos llegando al punto gluten. Ese es el punto importante donde debemos llegar. Una vez que hemos llegado al punto gluten, ya está listo, la masa está listo para dar cualquier forma, cualquier figura que deseamos. Muy bien. Sí debe mantenerse firme la textura de la masa en punto gluten. Luego, inmediatamente debemos pesar la masa. Primero cortar en trozos calculando. No vayan a pesar uno por uno y se demoran, alargan mucho el tiempo. Primero deben cortarlo al cálculo en varios trozos seguiditos, rápido. Entonces, como ya tienen trozos pequeños, ya lo regulan nada más. Quizá lo acertaron el peso, calcularon el peso, el 35 gramos, o 36 gramos, o 37 gramos, o 34 gramos, por ahí está. Solo lo van a regular, le quitan o le aumentan por pequeña cantidad. O un gramo más o un gramo menos no le hace mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Trabajan con esa cantidad, con ese peso, porque lo importante en panadería es ganar tiempo. Hacer la mayor cantidad de panes en el menor tiempo posible. Ese es el reto en la panadería. De un saco
de harina resulta como 1500 a 1800 panes. Y esa cantidad debemos hacerlo con la mayor rapidez posible, porque la levadura fermenta rápido. La masa que empezó lo hace bien bonito, lo va a quedar, pero la última masa, hasta que termina, por decir, una masa de 10 kilos, va a ser bastante, ¿no? El total casi va a pesar 18 kilos, 19 kilos de masa, de 10 kilos de harina. Entonces, la cantidad de masa que tiene que trabajar, tiene que correr rápido con los brazos, tiene que ser veloz. Entonces, en panadería es importante la velocidad, trabajar al cálculo, acertar. La masa no nos espera, la levadura no nos espera, avanza, avanza, fermenta. Y si usted se pasa más tiempo, esa masa ya está fermentado, ya está reventando la masa, está formándose globos en las cortezas, está perdiendo aire, ya no va a elevar bien. Si perdió aire, ya no va a elevar bien. Aire, o entre comillas aire, ¿no? Porque el aire es CO2, el anhídrido carbónico que está formando la levadura. Muy bien, estimados estudiantes, ahí están pesado, luego una vez que están pesado, vamos a embolar. Ordenando siempre así, embolando a velocidad. Cuanto más rápido, mejor. Si le aplanan ahí de inmediato, ahí mismo, no se va a aplastar, se va a encoger la masa porque está con fuerza. Tienen que esperar que repose algo de 5 minutos. Cuando ya pasó 5 minutos, ya se deja aplastar, ya queda más estirado, ya no se encoge ya la masa. Una vez que quedó estirado, ya lo van a bañar con la harina de maíz que tenemos allí. Observa. A ver, pregunta para todos hasta allí. ¿Por qué creen que la masa se encoge? Libremente cualquiera de ustedes, para sus notas, pueden responder. Se encoge siempre y cuando le falta amasar, profesor, le falta llegar a punto gluten. Cuando le falta Sí, llegar al punto gluten, profesor. como dice Félix, también es cuando le falta amasar. Ajá, se encoge cuando le falta amasar. Es una característica importante. ¿Cómo dice Gisela? Cuando no llega al punto gluten. Eso quiere decir cuando le falta amasar. Otra Claro. característica más importante también. ¿Está bien su respuesta de Félix, de Gisela? ¿Está bien? ¿Alguien más puede responder por qué se encoge la masa? Ahí, por ejemplo, yo he embolado, yo llegué a punto gluten. ¿Por qué se encoge cuando yo le aplasté ahí mismo? En cuanto terminé de embolar, le aplasté. ¿Por qué se encogió? De estar Dejarle en punto reposar gluten. todavía. Dejar reposar un ratito, profesor. Claro, claro, inteligente, Gisela. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Reposar 5 minutos más. ¿Qué más dicen? ¿Qué más comparte Félix? Profesor, pero también hay otro factor, también es que cuando la masa está bien muy seca, muy dura, también se encoge. Se te Eso encoge es el pan, cierto. ¿no? Como que se chupa un Claro, poco. eso es cierto, claro.
eso es importante, reconocer el punto de agua antes de llegar al punto gluten. Continuamos, a ver. Ahí sí ya reposó la masa, ya está más, se extiende más rápido, ¿ves? Se estira más, ya no se encoge. Ya está reposado la masa, como dice Gisela, ya reposó la masa. Después de aplanar, lo bañamos con harina en un recipiente pequeño. Ahí está bañadito de harina, así como también se ha hecho con la harina integral, ¿ah? Con la hoja se baña ambas caras, humedecidas con agua o con aceite. Antes más ya queda más plano. Aplastado al instante queda chico, se encoge la masa. Tenemos que volver a aplanar. Ya. Se cubre con aceite para que allí se puede adherir la harina de maíz. Vamos a hacer otra forma también, en forma alargado. Del pan de maíz, así en forma alargado. Es otra forma de hacer pan de maíz. La otra mitad va a ser forma redondo, que es clásico, más tradicional. Por ambos lados. Ahora estas que están alargadas, formamos así, la alargamos más, lo bañamos, así queda, así. Bien, estimados estudiantes, así hemos observado el video. Queríamos darle bienvenida a su compañera Linda, que ingrese para darles la bienvenida. Esperamos que termine el video para darle la bienvenida y tomarnos foto con ella también en este grupo. Muy bien, Linda. Bienvenida. Ya vamos a terminar con los videos para pasar a la elaboración. Antes de avanzar, queríamos darle la bienvenida. Bienvenida, Linda, es nueva integrante, nueva estudiante que viene a trabajar con nosotros muy responsablemente. Ahí se encuentra nuestra compañera Linda Fiorella, ¿verdad? Muy buenas noches, Linda. ¿Cómo nos escuchan en el audio? Hola, Linda. Bien, puede hablar por chat si no escuchan el audio. Bien, Félix. ¿Cómo es? Linda, a Linda la tenemos en el grupo. Esperamos que esté escuchando el audio o está compartiendo el video con nosotros, ¿verdad? Muy bien. Para ella, nuestro deseo de bienvenida al grupo. Creo que no tiene micrófono. Ya se presentará en cualquier momento. Bien, entonces, muy bien. Vamos a procederle a agregar al grupo a Linda para trabajar con ella de manera coordinada, todo el grupo como debe ser. Ya tenemos en este aula, pero ya también el grupo WhatsApp va a estar.
Allí están observando el corte del pan de maíz. El corte con guilet. Se corta en forma paralela primero, luego, si es diagonal, va a formar rombos. Si es perpendicular, se va a formar cuadrados. Cortes cuadrados, figuras cuadradas en la cara superior. Muy bien, están observando el corte de los panes de maíz. Cortes superficiales nada más, no es profundo. Diagonal quiere decir, va a formar rombos. Rombos. Cuando es perpendicular se forma cuadrado. Cuando es cortes diagonales, líneas tangentes se cortan, forman rombos. Con los cortes se pueden dar diversas formas de figura en la parte cara superior. Tengan cuidado con el guilet. Si es nuevo, le puede cortar el dedo. Ya me ha pasado varias veces. Tener cuidado si es guilet nuevo. Ahora acá en formas alargadas, los cortes van al centro, como una espiga. Luego a los laterales. También pueden cortar la figura del cuadriculada en la forma alargada, aparentando al choclo o al maíz. También es una forma de corte que se puede hacer. Ahí tienen los cortes. Muy bien, estimadas y estimados estudiantes, creo que para avanzar vamos a falta un video más para avanzar con el Para poder procedimiento. cubrir con ella Luego de hacer los cortes debemos nuestros cubrir panes con que están en material proceso plástico. de fermentación. Si tienen una bolsa que cubra mejor todo, es mejor que cubre todo. Ya, eso va a proceso de fermentación. Muy bien, estimadas y estimados estudiantes, hasta allí hemos compartido los videos acerca de la elaboración de la masa del pan de maíz. Ahora lo llevamos a fermentación antes que triplique o después que duplique el volumen y alistar el horno a 180 grados por 15 a 20 minutos y extraer un pan delicioso, pan de maíz. Muy bien, estimadas y estimados estudiantes, Rigoberto, Andrés, Linda, Félix, Gisela, gracias por estar en este aula virtual Zoom. Activen sus cámaras, por favor, para tomar la foto y enviar a nuestra directora, quien
para evidenciar quiénes estuvieron presentes en esta sesión de hoy. Muy bien, Gisela. Muy bien, Andrés. Ahí está, Andrés. Bienvenido, Andrés. Ahora ya empezamos full práctica. Muy bien, Félix. Muy bien, Alinda. Vamos a permitir que se active su cámara con su portafolio. A ver si muestra su portafolio. Hoy, elaboración de pan de maíz. Muy bien. Gracias por estar presente en el aula. Ahora pasamos a WhatsApp, por grupo WhatsApp de modo asincrónico. Vamos a compartir los videos, enviaré los videos tutoriales, la secuencia del procedimiento y ustedes también van a estar enviando cómo van con su proceso. Según la ficha de procedimiento,